queridos amigos y amigas. En el día de hoy les comentaré un sugestivo tema que estoy segura les llamará poderosamente la atención porque se trata del fascinante tema de la reencarnación, el cual quiero comenzar, como en otras ocasiones, con una frase que en cuestión nos expresa. El cuerpo se deja atrás, se entierra o se incinera, y la mente, que nunca muere, viaja para conectarse con un nuevo cuerpo y comenzar una nueva vida. Lama Zopa Rinpoche. A continuación, les invito a conocer el interesante caso de reencarnación de la señora Jenny Kuchel, oriunda del Reino Unido, cuya aseveración de encontrar a sus hijos dejados a destiempo en una vida previa guió sus pasos hasta su objetivo. Este caso de un realismo espiritual sui generis nos da la oportunidad de que nuestras percepciones se abran al enigmático mundo de la creación, en este caso observando un interesante caso de reencarnación. Jenny Kuchel nació en 1953 en Inglaterra. Es madre de 2 hijos y se desempeñó como especialista en podología. Su interesante historia de reencarnación ha sido contada en programas de televisión y en sus libros. Desde pequeña, según ella misma confiesa, Jenny Kuchel tuvo constantes sueños y recuerdos de una mujer irlandesa finalmente identificada como Mary Satum, quien falleciera más de 2 décadas antes del nacimiento de Jenny Kuchel, dejando huérfanos de madre a 8 niños de corta edad. Jenny Kuchel se describe de niña como retraída y nerviosa, que con frecuencia se despertaba llorando con sus recuerdos de la muerte de Mary y por su miedo por los niños que estaba dejando abandonados. Jenny explica que cuando era niña tenía una clara idea de la cabaña de Mary Satum y de sus alrededores, y le resultaba fácil dibujar mapas aproximados de la aldea donde visualizaba un lago, un muelle y una iglesia. Estos interesantes recuerdos se aclararon más cuando estuvo estudiando un mapa de Irlanda y con cierto grado de concentración se encontró con la aldea de Malahide, al norte de Dublín. Los sentimientos de abandono y culpa por sus supuestos hijos perdidos nunca desaparecieron. Ya mayor se sometió a varias terapias de hipnosis para averiguar con más detalle sobre sus recurrentes sueños. En este tiempo llegó a saber el nombre de sus hijos, a visualizar su acta de matrimonio y nacimientos, pero aún no lograba recordar el apellido de la familia irlandesa. Luego de casarse y de convertirse en madre, los sentimientos de necesidad de encontrar a su otra familia aumentaron. Fue cuando tomó la decisión de ir a Irlanda para encontrar a sus hijos. Una vez allí, se sintió como en casa. Casi no tenía necesidad de usar mapas porque prácticamente conocía el pueblo, después de haber dibujado los planos de las calles infinidad de veces cuando era niña. Reconoció el lago y el muelle y finalmente encontró los restos de lo que alguna vez había sido la cabaña de Mary Satum. Pero nada sobre sus hijos aún. Al mismo tiempo, un equipo de investigación de la BBC, que preparaba un documental sobre vivencias paranormales, escuchó la historia y contribuyó con algunos detalles. Un granjero de Malahide, que vivía cerca de la casa de Mary, recordaba a la familia y proporcionó el apellido que Jenny nunca pudo recordar: Satum. Descubrió que los niños habían sido llevados a orfanatos. En marzo de 1990, un contacto en Dublín encontró el certificado de defunción de Mary Satum. Había muerto en el Hospital Rotunda de Dublín el 24 de octubre de 1932 a causa de gangrena, pulmonía y toxemia.
y un sacerdote encontró las actas de nacimiento de 6 de los 8 niños. Por lo menos Jenny tenía la evidencia de que los sueños que la atormentaban tanto desde pequeña no eran sueños, sino recuerdos de una vida pasada. Se enviaron misivas a diferentes orfanatos y se pusieron anuncios en los periódicos para reunir a los niños perdidos, los que ahora tendrían edad suficiente para ser los padres de Jenny Cockle. Así se pudieron reunir los 6 hermanos sobrevivientes, ya que 2 de ellos habían fallecido. Cada uno de los hijos de Mary tomó la intervención de Jenny en la reunión de su familia como quiso. Algunos la vieron como la reencarnación de su madre, otros como el alma de su madre hablando a través de ella. Sea como fuere, Jenny Cockle pudo reunir a la familia de la que alguna vez se separó. Sonny, el hijo mayor de Mary Saturn, fue quien tenía mayores recuerdos de su madre y con quien Jenny Cockle soñaba más. Constantemente soñaba que esperaban el muelle a su hijo, pero no sabía por qué. Una vez conoció por fin a Sonny, le comprendió. Cuando era pequeño, Sonny trabajaba en un campo de golf al otro lado de la bahía y era Mary quien iba a esperar que regresara en el bote para cubrirlo con un manto de las brisas marinas. Luego de que la familia estuvo reunida nuevamente, los hermanos Jenny Cockle forjaron fuertes lazos de unión. En la película Los hijos de ayer, inspirada en hechos reales de la vida de Jenny Cockle y su familia, según recrea su libro autobiográfico publicado en 1994, se realza cómo Jenny tiene desde la infancia sueños recurrentes con una mujer irlandesa llamada Mary Saturn, la madre de estos 8 niños, que sufría violencia intrafamiliar. Entre sueños, investigaciones, recuerdos e hipnosis regresiva, Jenny resuelve una parte de lo que cree es su pasado. Una película espiritual al indagar sobre lo que siempre tuvo por cierto, que había vivido antes, pero finalmente tuvo una posible explicación a su experiencia paranormal. Saque usted sus propias conclusiones, querido amigo, amiga, en relación con sus opiniones, percepciones o creencias en relación con este relato que les acabo de ofrecer. Con mucho cariño, su siempre amiga, Marta Peña.